días a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos, hoy estrenando un nuevo horario, así que bienvenidos a todos ustedes en este nuevo horario de las 9 de la mañana. Así que gracias a todos. Hoy el tema le hemos puesto la casa de oración. Y quisiera que me acompañen a la palabra, al Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos del 9 al 17. Marcos 11, del 9 al 17. Dice: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén. Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Muy bien. Entonces la historia es bien interesante. Es el momento en que Jesús entra en Jerusalén. Es un momento trascendental, histórico. De hecho, estaba profetizado en Zacarías 9 y en el Salmo 118 ese momento. En Zacarías dice: y tu rey vendrá montado sobre un pollino, sobre un asno. Y en el Salmo 118 son estas palabras que dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Es un momento histórico, profético, Jesús entrando en Jerusalén, porque ese momento en Jerusalén era donde se iban a desarrollar los últimos momentos de Jesús antes de ser crucificado. Entonces es un momento especial, es un momento histórico, de gran expectativa, de gran gozo. Pero Jesús llega, dice que entra a Jerusalén, entra al templo, vuelve a ver, echa una mirada, no ve nada extraño, y como ya iba a anochecer, se va para Betania, a Betania. Betania era una ciudad que quedaba más o menos como a 5 kilómetros de Jerusalén. Dice que Jesús se fue ahí con los 12. Betania es un lugar importante porque ahí es donde vivían sus amigos. Ahí vivía Lázaro, ahí vivía Marta, María. También fue ahí donde Jesús fue ungido 2 veces. Dice la Biblia que una vez lo ungieron en su cabeza, otra vez en sus pies. Es un lugar donde al parecer Jesús le gustaba hospedarse y se va ahí a pasar la noche. Pasa la noche y sale de Betania. Sale de Betania. Y aquí es donde se empieza a desarrollar la historia. ¿Qué es lo interesante de esto? Vamos a ver. Muchas tiendas, cuando son especialistas en algo, ustedes han visto que le ponen la casa de. Por ejemplo, si usted ve un rótulo que dice la casa de las flores, ¿usted qué piensa? Que ese lugar está lleno de flores, que ese lugar tiene toda la variedad de flores. Entonces sería muy extraño que usted llegue a un lugar que se llame la casa de las flores y que usted pregunte: ¿tiene flores? Y le digan: no, no tenemos. Y entonces, ¿para qué le pone así? Entonces es extraño. O sea, si usted un lugar se llama de tal forma, uno espera encontrar eso ahí. Ahora, ¿qué es lo interesante? Betania, el nombre Betania significa la casa del fruto. La casa del fruto. Así como Belén significaba la casa del pan. Entonces, obviamente, si uno iba a Belén, uno dice: ahí voy a encontrar pan dulce, pan salado. Bueno, entonces en la casa del fruto, ¿uno qué esperaría? Fruto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Jesús sale de Betania
tiene hambre, dice que va a buscar fruto en una higuera, ¿y qué encuentra? Nada. Saliendo de la casa del fruto no encuentra fruto. Y se enoja con la higuera, con la pobre higuera. Se enojó. Así que aquí tenemos a Jesús enojado y con hambre. Enojado y con hambre. Yo me identifico mucho con Jesús, porque a mí hay dos cosas que me enojan o que me ponen de mal humor. Yo me conozco. Una es cuando pierdes a prisa. Eso me pone de mal humor. No ocurre muy a menudo, pero cuando pasa me pone de mal humor. Pero lo otro que me pone de mal humor es cuando tengo hambre. Eso me pone de mal humor. Hay veces que estoy trabajando y hay una reunión y ya son las 12. Yo siempre almuerzo a las 12 y son las 12, 12:15, 12:30 y sigue la reunión y yo, ay Dios. Y Dios guarde las dos cosas juntas, hambre y que pierdas a prisa. Ni se me acerquen, ni se me acerquen. Entonces aquí Jesús está con hambre, está enojado, pero apenas su día está empezando. Porque entonces ahora se va a la casa de oración, se va al templo. ¿Y qué esperaría uno encontrar en la casa de oración? Oración, aunque sea alguien orando. ¿Y qué se encuentra Jesús? Un mercado. Gente vendiendo, gente comprando, gente de aquí para allá, mesas y un montón de cosas que no deberían estar ahí. Y Jesús se vuelve a enojar. No encontró oración en la casa de oración. Entonces va de 2-0. No encontró fruto en la casa del fruto. No encontró oración en la casa de la oración. Ahora, yo me hice esta pregunta por lo siguiente. La Biblia nos enseña, Jesús dijo en Juan 15:5, si ustedes permanecen en mí, darán mucho fruto. Y también Pablo nos enseña en 1 Corintios 3:16 que nosotros somos ahora el templo del Espíritu Santo. Queridos hermanos, la casa del fruto y la casa de la oración ahora somos usted y yo. Usted es la casa del fruto, usted es la casa de oración. Pero mi pregunta es, si Jesús llegara como llegó ese día a Jerusalén y a Betania, ¿encontraría fruto en su vida? ¿Y encontraría oración, vida espiritual en su casa de oración? ¿Qué se encontraría Jesús? ¿Una casa de oración o una cueva de ladrones? ¿Qué se encontraría Jesús? Muy bien. Entonces, nuestra vida es ahora casa de fruto, casa de oración. Ahora, cuando usted piensa en una casa, esto es importante, la casa tiene muebles, la casa tiene un mobiliario, un orden. Por ejemplo, dependiendo del lugar, dependiendo de la cultura, pero la mayoría de casas tiene un sofá o un sillón, un lugar donde se sienta la gente, tiene una cama o un lugar donde duermen. En algunos lugares es una cama, en algunos lugares es una hamaca. Pero yo me acuerdo cuando fui a México, a la iglesia de México, allá duermen en hamaca. Entonces me preguntan, ¿usted ha dormido en hamaca? Y yo, sí, claro, extraña. Me dice, bueno, le vamos a dar una hamaca. Y yo me subí a la hamaca y empecé a dormir ahí. Como a las 3 de la mañana hago, ¡plum! Vieras, todo el mundo pensó que había muerto ahí. Entonces, bueno, pero ya me la juego mejor. Pero entonces siempre hay una cama, un sofá, una refrigeradora, una mesa. Siempre, toda casa tiene un mobiliario. Bueno, la casa de oración, la casa de Dios tiene un mobiliario, tenía un mobiliario. Vamos a ver estas imágenes. Le voy a pedir a mi amigo Rafa, por allá arriba, para que veamos las imágenes. Este era el templo en los tiempos de Jesús. Ahora, el templo tuvo como varias etapas. La primera fue el tabernáculo de Moisés, luego la tienda de David, luego vino el templo de Salomón, que era un templo impresionante con paredes de oro, era algo increíble, pero ese templo fue destruido por los babilonios. ¿Qué fue lo que pasó? Que después de que el tiempo que estuvo Israel en Babilonia, que fueron 70 años, lo reconstruyeron, liderado por Zorobabel, hubo una reconstrucción, pero Herodes hizo una remodelación del templo.
Pero oiga, qué remodelación, duró 46 años remodelando el templo, imagínense, qué clase de remodelación. Entonces el templo quedó así, quedó increíble. Y ya en los tiempos de Jesús estaba más o menos así. Entonces había una parte, la parte de afuera de los muros se conocía como el patio de los gentiles. Era toda la gente que no era judía, podía andar por ahí. Luego había otra zona, la que vemos más adentro, que se conocía como el patio de las mujeres, porque había una zona diferenciada para mujeres. Y luego ya más adentro es donde podían estar los judíos, y ya luego estaba la parte donde estaban los sacerdotes, y entonces estaba ya el mobiliario. Y entonces vamos a ver el mobiliario en la siguiente. Este era el mobiliario del templo. Es aquel que está allá a la izquierda arriba, es el altar del sacrificio, del holocausto. Ahí es donde, era como la cocina, vamos a decirlo así. Ahí era donde se mataban los sacrificios, se hacían los sacrificios. Tenían el lavacro. Oiga, estaban más adelantados que nosotros poniendo ahora lavatorios en los templos, y ya existía antes. Ahí ya había un lavatorio, un lugar donde los sacerdotes tenían que purificarse antes de entrar adentro. Luego ya adentro, al lado izquierdo estaba la mesa de los panes, ahí donde se ponían los panes. Luego al lado derecho estaba el candelabro, que era el que iluminaba el lugar santo, que era la primera sala. Al fondo del lugar santo estaba el altar del incienso, y en el puro fondo, en el lugar santísimo, era donde estaba el arca del pacto. El arca del pacto que ni Indiana Jones la ha encontrado todavía, nadie sabe dónde está. Pero ese era el mobiliario del templo. Entonces el templo tiene un mobiliario, tiene un orden. Entonces yo sé que a usted no le gustaría que alguien entrara a su casa y empezara a quitar muebles y a meter otros y a hacer cosas que no se deberían hacer. A mí me molestaría. Pero bueno, nosotros somos casa de oración, y nosotros muchas veces cambiamos el orden, metemos cosas a la casa que no deberían estar. Eso fue lo que pasó en los tiempos de Jesús. La gente metió mesas, metió sillas, empezó a vender cosas, y eso fue lo que a Jesús le molestó. Metieron cosas que no tenían que meter, empezaron a hacer cosas que no tenían que hacer. Pero nosotros podemos hacer muchas veces eso en nuestra vida, en nuestra propia casa de oración, porque no seguimos el orden de Dios, porque cambiamos el mobiliario. En vez del altar del incienso, el incienso era el símbolo de la oración, y nosotros muchas veces cambiamos eso y ponemos el altar del teléfono. Oh, Dios teléfono, el Dios de Netflix, el Dios televisor. La mesa de los panes era la palabra de Dios. Jesús dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero nosotros muchas veces tenemos la mesa de los panes vacía, porque nunca leemos la Biblia, porque nunca nos acercamos ahí. Es como un adorno. Tenemos la Biblia como un adorno más, pero la Biblia no es un adorno de la casa. La Biblia es para usarse, la Biblia es para leerse. El candelabro apagado. No usamos el lavacro, no nos purificamos porque vivimos en pecado. No le damos importancia a la santidad, a la consagración. No hay sacrificio, no hay fuego en el altar, porque solo queremos comodidad, solo queremos hacer nuestra voluntad, solo queremos hacer lo que nosotros queremos. ¿Qué clase de casa de oración hemos construido? ¿Qué clase de casa de oración qué hemos hecho con la casa de oración? ¿Es casa de oración o es cueva de ladrones? Ahora, esta frase cueva de ladrones, Jesús la toma de un pasaje del Antiguo Testamento, y ese pasaje está en Jeremías 7 del 8 al 11. Quiero que leamos Jeremías 7 del 8 al 11, porque esto nos abre muchísimo los ojos de lo que muchas veces hacemos con la casa. Jeremías 7 del 8 al 11. Dice así: he aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal,
y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí también yo lo veo, dice Jehová. ¿Qué les estaba diciendo Dios? La gente, vea, si hay algo que es abominable a Dios, es cuando nosotros tratamos de aparentar, cuando tratamos de poner un rótulo, de poner una apariencia, de poner una cara, pero en el fondo hacemos otra cosa. La gente en este contexto iba al templo, hacía oraciones, llevaba ofrendas, pero por otro lado dice que mataba, hurtaba, ofrecía incienso a Baal, a otros dioses, y la gente se presentaba a Dios como si nada hubiera pasado. Y nosotros muchas veces hacemos eso con nuestra casa de oración, con nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, un día escuchaba una noticia que lamentablemente es una noticia muy frecuente. Decía: descubren que supermercado en realidad era un lugar de venta de drogas. Es decir, era un supermercado, tenía rótulo de supermercado, tenía productos, vendían, parecía supermercado, pero en el fondo era otra cosa. La utilizaban para otros fines. Era todo apariencia, era toda una pantalla, pero en el fondo hacían otras cosas. Y nosotros muchas veces ponemos rótulo: casa de oración, lugar de santidad, aquí se ora, aquí alabamos a Dios, pero en el fondo hacemos otras cosas a escondidas, pensando que Dios no ve. Pero aquí dice Dios, que dice al final de este pasaje, dice: he aquí yo Jehová veo. Dios lo ve todo. No aparentemos, no convirtamos la casa de oración en lo que no es. No hagamos cosas que no tenemos que hacer, no metamos cosas que no tengamos que meter ahí. Ahora les contaba que si usted encuentra un lugar que se llama la casa de algo, usted no encuentra, eso es decepcionante. Es como supongamos que hay un lugar que se llama la casa de la hamburguesa. Oiga, ahora que viene el almuerzo, supongamos que hay un lugar que se llama la casa de la hamburguesa. ¿Qué supone usted que hay en la casa de la hamburguesa? Pues hamburguesas. Y entonces usted va, dice: vamos a la casa de la hamburguesa, y usted ya hasta babea y llega y dice: por favor, una hamburguesa, y que le digan: no tenemos. Pero ¿cómo? Si es la casa de la hamburguesa, ¿cómo no tienen hamburguesa? Sí, no tenemos. Eso es decepcionante. Es decepcionante que un lugar se llame la casa de algo y no encontrar lo que supuestamente está lleno, lo que supuestamente debería estar ahí. Pero si hay algo que también es decepcionante, y no sé si a usted le ha pasado, me imagino que sí. Supongamos que igual vamos a la casa de la hamburguesa y usted va con su burbuja social, porque ahora quieren burbuja social. Entonces usted va con su burbuja social, vamos a la casa de la hamburguesa, llega, dice: cerrado. Y tal vez usted ha hecho como yo, que cuando algo está cerrado usted empieza a ver por el vidrio y dice: ¿será que de verdad está cerrado? Y usted: está cerrado todo. Y está todo apagado, no hay nadie. Sí, está cerrado. Eso es decepcionante también. Ahora, hay muchas casas de oración que parecen estar así: cerradas, apagadas, clausuradas. No hay nada, ni siquiera apariencia, todo está apagado. Eso sucedió en un momento de la historia de Israel. Dicen que había un rey llamado Acaz. Cuando usted lee los libros de reyes, de crónicas, es interesante porque usted ve siempre como que se turnan. Yo no sé si es que se ponían de acuerdo, pero decía: este rey hizo lo malo ante los ojos de Dios, este hizo lo bueno, este hizo lo malo, y así se turnaban. No sé si, pero en este caso Acaz era uno de esos que dice la Biblia hizo lo malo ante los ojos de Dios. Este rey hizo negocios con pueblos que no tenía que hacer, metió cosas al templo que no tenía que meter. Pero lo más triste es que clausuró el templo. Oiga, cerró el templo. ¿Qué es eso? Lo cerró, lo clausuró.
Así que cuando vino el siguiente rey, que se llamaba Ezequías, dijo: ¿y el templo? Vamos al templo, vamos a la casa de la oración. No, rey, está cerrado. ¿Cómo que está cerrado? Sí, está cerrado, está clausurado. Y el rey Ezequías dijo: no, esto no puede ser. ¿Cómo va a estar cerrada la casa de oración? Tenemos que hacer algo al respecto. Y vamos a leer lo que hizo el rey Ezequías. Y quiero que leamos, vamos a leer Segunda de Crónicas 29, Segunda de Crónicas 29. Vamos a leer del 3 al 7. Luego vamos a leer del 18 al 19 y del 27 al 29, porque la historia es larga, pero la vamos a resumir de esta forma. Segunda de Crónicas 29, del 3 al 7, del 18 al 19 y del 27 al 29. Dice así. Dice: en el primer año de su reinado, en el mes primero, que dice, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental, y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario, dice, la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún dice, cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Seguimos. Dice: entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo, hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y aquí están delante del altar de Jehová. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y las trompetas sonaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban, y adoraron. Wow. Entonces vean lo que había pasado. El rey Acaz había clausurado el templo, lo cerró, y durante mucho tiempo las puertas estuvieron cerradas, el candelabro estuvo apagado, no había fuego en el altar, no había pan en la mesa, no había nada, todo estaba apagado, cerrado. El templo estaba contaminado porque el rey había metido un montón de cosas, inmundicia, dice el pasaje. Así que Ezequías, ¿qué empezó? ¿Qué fue lo primero? Dijo: no, esto no puede pasar, abran las puertas y las reparan. Tal vez muchos han cerrado las puertas de su casa de oración porque han apagado su vida espiritual. Ya no hay fuego, ya no hay incienso, ya no hay sacrificio, ya no hay cántico, ya no hay vida. Pero hermanos, yo sé que hemos vivido un tiempo muy complicado. Sí, se han cerrado negocios, muchos han apagado sus sueños, sus anhelos, sus proyectos. Incluso nos han cerrado los templos mucho tiempo. Pero lo que nunca se debe apagar, lo que nunca se debe cerrar, es tu casa, tu vida espiritual. Siempre tiene que haber fuego en el altar.
Siempre que tiene que haber incienso, gente que esté orando a Dios en las buenas y en las malas, en los momentos fáciles, en los momentos difíciles, en todo momento. Siempre tiene que haber oración, siempre tiene que haber sacrificio, siempre tiene que haber palabra de Dios, siempre tiene que haber luz, siempre tiene que haber santidad, siempre tiene que haber pureza. Nosotros no podemos decir, no, voy a cerrar mi casa. No puedes hacerlo. Y si lo has hecho, hoy es como, así como Ezequías dijo, vuelvan a abrir las puertas. Hoy puede ser el día para que vuelvas a abrir las puertas, para que vuelva a haber vida espiritual en ti, para que vuelvas a entrar con tus puertas como leíamos ahora, y entres con tus puertas con acción de gracias y vuelvas a decir, Señor, cerré las puertas, apagué el altar, ya no volví a orar, perdí la esperanza, pero hoy abro las puertas de nuevo y aquí vengo con acción de gracias. Quiero que vuelvas a encender el fuego del don de Dios que hay en mí. Que permitas que Dios limpie tu vida. Cuando uno cierra algo y algo permanece cerrado y abandonado, es muy fácil que se llene de suciedad, que se llene de basura. Por ejemplo, esta era una fábrica abandonada. Y cuando vinimos por primera vez, esta cosa era un basurero. Todo estaba sucio, todas las lámparas estaban quebradas. Pero se abrieron las puertas y se limpió. Y aquí estamos. Tal vez eso tienes que hacer en tu vida. Decirle, Señor, hoy abro las puertas otra vez de mi casa. Saca toda la inmundicia, saca todo. Pido perdón porque he metido en mi casa altares, cosas que no he tenido que meter. He hecho cosas que no tenía que hacer. Pero hoy, Señor, te pido, limpia mi vida, porque entiendo que mi casa es casa de oración, es un lugar de santidad, porque el único ambiente en que el Espíritu Santo se siente cómodo en casa es la santidad. No hay otro ambiente. Solo tiene que haber consagración, tiene que haber pureza, tiene que haber santidad. Tiene que haber incienso, tenemos que volver a orar, como más que nunca tenemos que orar. No es un momento para que la iglesia se detenga. Jesús decía, estaba haciendo referencia a un pasaje de Isaías, cuando él dijo, esta es casa de oración para todas las naciones. Ese pasaje está en Isaías 56, y lo que Dios estaba diciendo ahí era algo profético, porque Dios le estaba hablando a los judíos, pero les decía, pero habrá gente de otras naciones, de otros pueblos, a los cuales yo aceptaré. Y yo escucharé sus oraciones y aceptaré sus sacrificios. Y Dios estaba hablando de usted y de mí, los gentiles, los que en ese momento no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo, los que fuimos llamados de la oscuridad a su luz admirable para ser reyes y sacerdotes. Usted es el templo y también usted es sacerdote. Usted puede levantar sacrificio de alabanza. Si hay algo que aplica en este momento es el sacrificio de alabanza. ¿Por qué? Porque es muy fácil alabar a Dios cuando todo está bien, cuando podemos gritar, cuando podemos hacer todo lo que hacíamos antes. Pero ahora tenemos que aprender a hacer sacrificio de alabanza y decir, Señor, este es un momento difícil, es un momento complicado, pero sigo creyendo en ti, sigo mirando a ti y te sigo alabando y te sigo adorando. Y aunque tal vez no pueda cantar como antes cantaba, pero sé que lo haré. Pero ahora desde mi corazón te digo, alaba, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Tenemos que volver a eso. Y tal vez si nunca le has abierto la puerta de tu vida a Jesús, hoy es un buen día para que le digas, Señor, te he cerrado la puerta toda mi vida, nunca la he abierto, pero hoy te abro las puertas. Yo quiero ser esa casa de oración, yo quiero ser esa casa donde tú vivas en mí todos los días de mi vida. De nuevo, ¿qué encontraría Jesús si viniera hoy? Yo no quiero que Jesús llegue a mi vida, yo que soy la casa del fruto. Yo no quiero que Jesús no encuentre nada. Yo quiero que Jesús encuentre fruto en mi vida. Yo quiero que Jesús encuentre fruto. Y fruto, recordemos, no tiene tanto que ver con lo que hacemos. Fruto tiene que ver más con lo que somos.
con lo que le hemos permitido al Espíritu Santo hacer en nuestra vida. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que el Espíritu pueda venir, que Dios pueda venir y que pueda encontrarnos más amorosos, más pacientes, más bondadosos. Que pueda haber fruto, el fruto de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Que pueda venir a la casa de oración y no encontrar una cueva de ladrones como la encontró ese día en Jerusalén, sino que pueda encontrar realmente una casa de oración, un lugar donde el fuego del altar está encendido, un lugar donde hay pureza, un lugar donde hay pan porque leemos la palabra de Dios, un lugar donde hay luz porque le hemos permitido al Espíritu Santo traer luz a nuestra vida, un lugar donde hay incienso porque oramos y levantamos nuestro clamor a Dios, un lugar donde sabemos y entendemos que quien vive en nuestro espíritu, en lo más profundo de nuestro ser, es el Espíritu Santo, y que nosotros queremos hacer sentir al Espíritu Santo en casa, en un lugar de santidad, en un lugar de consagración. Que seamos realmente casa de oración. Pongámonos de pie. Señor, gracias. Tú construiste, Señor, templos de oro, templos majestuosos, fueron tu casa. Salomón decía: ni los cielos de los cielos te pueden contener, y tú decidiste morar en esta casa. Fueron casas majestuosas, pero Señor, tú decidiste hacer de tu morada, tu hogar, nuestra vida. Nosotros ahora somos el templo. Qué privilegio, Señor. Gracias, Señor, porque tú decidiste morar en nosotros, hacer de nuestra vida tu casa. Señor, si nunca te hemos dado la bienvenida, hoy te decimos: Señor, yo quiero ser tu casa. No lo sabía que tú querías morar en mí, pero ahora que lo entiendo, te digo: Jesús, sé bienvenido a mi vida. Ven a vivir. Yo quiero que mi vida, mi corazón sea tu casa, tu hogar, y que estés conmigo todos los días de mi vida. Señor, yo quiero que mi vida sea una casa de fruto, un lugar de cuando tú vengas a buscar fruto encuentres, que tú puedas ver, Señor, el fruto, el resultado de lo que tú has hecho en nosotros, de esa relación íntima, de esa guía, de ese trato del Espíritu. Pero sobre todo, Señor, te pedimos que seamos casa de oración. Casa de oración. No queremos que tú vengas y encuentres cosas que no tienes que ver. No queremos que hayan cuartos escondidos en nuestra vida. No queremos que encuentres desorden y oscuridad. Queremos que encuentres realmente una casa de oración, donde el fuego del altar siempre está encendido, un lugar donde siempre hay pureza, un lugar donde siempre está la luz alumbrando, porque no vivimos en la oscuridad, no vivimos en el pecado, hemos decidido vivir en la luz. Un lugar donde siempre en la mesa hay pan, porque leemos, amamos la palabra de Dios, porque entendemos que sin la palabra de Dios no podemos vivir, es nuestro alimento. Y siempre queremos tener pan en nuestra mesa, que siempre haya incienso, olor agradable a Dios que sube, porque entendemos que dependemos de Dios, que en todo momento tenemos que clamar a Él, y que siempre haya oración en tu casa, que siempre haya una voz diciendo: aquí estoy, Señor, te necesito, te alabo, te adoro. Y que siempre haya santidad, porque quien vive en nosotros, quien mora en nosotros, es el Espíritu Santo de Dios. Señor, que nuestra vida sea un lugar de santidad. Sea templo de tu Espíritu, que mi espíritu
sienta tu calor. Sea yo una santa habitación, agradable a tu espíritu. Que mi corazón sea templo de tu espíritu. Que mi espíritu sienta tu calor. Sea yo una santa habitación, agradable a tu espíritu. Y anhelo conocer tu gloria y ofrecer sacrificio de alabanza. Llena este templo, Dios, con tu espíritu otra vez. Y anhelo conocer tu gloria y ofrecer sacrificio de alabanza. Llena ese templo, Dios, con tu espíritu otra vez. Señor, que en este tiempo donde ha querido venir desesperanza, donde ha querido venir tristeza, donde se ha querido apagar el fuego del altar, Señor, que vuelva a descender fuego del cielo, que vuelvan a encenderse los altares de cada corazón, de cada vida, Señor. Que vuelva, Señor, a elevarse incienso, olor agradable a ti, de una iglesia que en medio de la tempestad, de una iglesia que en medio de la prueba, de la crisis, sigue adorando, sigue alabando, sigue clamando a Dios, sigue deseando un despertar. Que venga un despertar sobre la iglesia, sobre cada vida. Ya no más templos apagados y vacíos, que templos llenos del Espíritu Santo, llenos de vida, llenos de luz, llenos de pan, llenos de incienso que se eleva a Dios. Somos la casa de oración para todas las naciones. Y hoy también, Señor, te pedimos que nuestra nación y que todas las naciones, que todas las casas de oración, que todos los templos en cada vida, Señor, hoy se despierten, se levanten, porque este mundo necesita que la iglesia sea la luz del mundo. La luz no es para esconderla, la luz no es para ponerla abajo de una mesa, es para ponerla en alto y que brille. Así que hoy oramos para que la iglesia, Señor, de Cristo vuelva a brillar como nunca antes. Y eso lo hacemos cada uno de nosotros cuando somos realmente el templo, la casa de oración. El avivamiento, el despertar comienza en cada uno de nosotros. Todas esas casas que estuvieron cerradas y apagadas, hoy vuelven a encenderse. Hoy vuelve a haber vida, hoy vuelve a haber luz, hoy vuelve a haber movimiento, hoy vuelve a haber pureza, hoy vuelve a haber santidad. Hoy vuelve el Espíritu Santo a visitarnos, a despertarnos y a que entendamos el privilegio que tenemos. El Espíritu Santo de Dios vive en nosotros, y el único ambiente en que el Espíritu se siente en casa es la santidad. Señor, que mi casa sea tu casa, casa de oración, casa de santidad para todas las naciones. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén, Amén. amén y amén. Amén. Fuerte el aplauso al Señor.